Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial vamos a hablar sobre los F-strings, o las cadenas de texto formateadas en Python. Vamos a hablar sobre cómo imprimir variables, la evaluación de expresiones, el uso de condicionales en los F-strings, cómo llamar a métodos desde los F-strings, las llamadas a funciones personalizadas, cómo redondear números, valores como porcentajes, configurar el ancho de un string utilizando el f-string, la alineación de texto, cómo rellenar espacios en los f-string y por último vamos a ver la notación científica en f-string. Para crear un f-string en Python simplemente basta con anteponer la letra F mayúscula o minúscula al string. Por ejemplo, tenemos la variable país, le asignamos Francia y tenemos la variable ciudad y le vamos a asignar París. Ahora vamos a imprimir un f-string. Entonces, como les decía, anteponemos la letra F al string y digamos que la capital D, y al interior formateamos utilizando llaves. Entonces allí vamos a colocar la variable país. Entonces digamos que la capital D es, nuevamente formateamos y dentro de las llaves colocamos la variable ciudad. Cerramos el string y cerramos el paréntesis del método print. Vamos a imprimir hasta allí. Observamos que se han reemplazado las variables dentro del string formateado. Mediante el uso del f-string también podemos evaluar expresiones. Por ejemplo, tenemos dos variables, una que se llama cantidad igual a 50 y otra que se llama precio, digamos que sea igual a 1500. Entonces vamos a crear un f-string en el cual vamos a imprimir la cantidad multiplicada por precio. Entonces con dobles comillas vamos a iniciar el string. Entonces el valor total de... Entonces con llaves vamos a dar el formato y allí vamos a incluir la variable cantidad, el valor total de artículos a un precio unitario de, y allí vamos a colocar el valor que corresponde al precio, es de, y aquí vamos a evaluar el producto de cantidad por precio. Cerramos con doble comilla el string y cerramos el método print y ejecutamos. Entonces observamos que además de reemplazar las variables, ha hecho la evaluación de precio por cantidad. Mediante el uso de f-string también podemos utilizar condicionales. Digamos que tenemos la variable num igual a 20 y entonces vamos en un string a imprimir si el número es mayor o menor que 0. Entonces vamos a crear un string en el cual decimos el número, formateamos con llaves para que nos muestre la variable num, es, entonces aquí vamos a hacer la evaluación si el número es mayor o menor que 0. Entonces vamos a utilizar el operador ternario de if. Entonces primero va la parte de el true de ese condicional. Entonces si num mayor que 0. O sea que en caso de que se cumpla esto, devuelve la palabra mayor. Y la parte de el else devuelve menor. Cerramos las llaves y completamos el string.
cerramos el string con comilla sencilla, cerramos el método print. Vamos a ejecutar. Entonces dice el número 20 es mayor que 0. Reemplacémoslo por un valor negativo y ejecutamos. El número menos 1 es menor que 0. Entonces vemos que se pueden hacer evaluaciones condicionales dentro de un f-string. Otro aspecto importante de los f-string es la posibilidad de llamar un método desde el interior del f-string. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos la variable frase que dice: no tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo. Entonces, esta frase vamos a convertirla a título, es decir, cada una de las letras iniciales de cada palabra debe pasar a mayúsculas. Para ello vamos a utilizar el método title. Entonces vamos a imprimir esa frase. Entonces, con comillas simples, pero anteponemos la letra F y vamos a decir que la frase del día es. Y aquí vamos a llamar a la variable frase, pero a su vez vamos a llamar al método title de los string. Y cerramos nuestro string, cerramos el método print y vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que efectivamente las primeras letras de la frase están en mayúscula, o sea que se pudo llamar al método desde el interior del f-string. Así como podemos llamar a un método, también podemos llamar a nuestras propias funciones. Entonces vamos a ver un ejemplo de esta utilidad que nos ofrece en los f-string. Primero vamos a declarar una función que vamos a llamar signo, la cual recibe como parámetro val. Entonces aquí la vamos a evaluar. Si val es mayor que 0, entonces nos va a retornar la palabra positivo. Vamos a evaluar ahora si val es menor que 0 y aquí nos va a retornar la palabra negativo. Y en caso de que no sea ni mayor ni menor, debe ser 0. Entonces con un else iba a retornar sin signo. Entonces ahora vamos a declarar una variable, vamos a llamar val y le vamos a asignar, por ejemplo, el número menos 20. Entonces vamos a utilizar desde un f-string esa posibilidad. Declaramos nuestro f-string y digamos que el signo del número, entonces aquí llamamos a la variable val, es 2 puntos y dentro de llaves también vamos a llamar a nuestra función que se llama signo y le vamos a enviar val. Cerramos nuestro f-string y cerramos el método print. Vamos a ejecutar hasta allí. Nos dice que el signo de menos 20 es negativo. Cambiemos val por un valor positivo, digamos 56. Ejecutemos hasta allí y nos dice que el signo del número 56 es positivo. Cambiémoslo a 0. Volvamos a ejecutar y nos dice que el signo del número 0 es sin signo. Entonces, una excelente posibilidad que nos ofrecen los f-string. Con el uso de los f-string también podemos redondear números directamente en la cadena que se está imprimiendo. Por ejemplo, tenemos
una cadena que vamos a imprimir, en la cual tenemos un fstring que dice el número es, y aquí vamos a ingresar, por ejemplo, 1 dividido por 3. Para formatear utilizamos dos puntos y allí vamos a iniciar el formateo de los números. Entonces vamos a colocar el separador y le vamos a indicar cuántos decimales. Luego la F de flotante y por último cerramos el string y cerramos nuestro método print. Entonces vamos a ejecutar y observamos que efectivamente ha redondeado a 2 decimales. Vamos a cambiar este 2 por 4 a ver qué sucede. Y nos ha otorgado 4 números decimales. Para complementar lo que estamos analizando sobre redondear números, vamos a plantear otro ejemplo. Vamos a declarar una función que vamos a llamar costo, en la cual vamos a recibir dos parámetros: la cantidad y el valor. Esta función nos va a retornar el producto de cantidad por valor. Entonces vamos a definir dos variables. Cant, digamos que sea igual a 50, y precio, digamos que sea 1500.35. Ahora vamos a imprimir nuestro string. Entonces vamos a decir que el precio total de, aquí va nuestra cantidad, artículos, para no definir uno en particular, a un precio unitario de, y aquí va el precio por unidad, para un total de. Entonces ya aquí vamos a llamar nuestra función que se llama costo, y esa función tiene dos parámetros que son la cantidad y el precio. Enseguida vamos a dar nuestro formato, y ese formato está establecido a partir de estos dos puntos. Entonces, primero la coma para separador de 1000, el punto para los decimales, dos decimales, o sea, dos números decimales, y definimos que es un flotante. Cerramos con comilla doble, cerramos el método print. Parece que hay un error. Sí, costo, cantidad, precio. Cerramos la llave y ejecutamos hasta allí. Y efectivamente obtenemos nuestro string ya formateado. Entonces, otra de las utilidades de los fstring. Mediante el uso de los fstring también podemos formatear variables como porcentajes. Por ejemplo, vamos a imprimir nuestro fstring, en el cual digamos que el porcentaje es, y aquí vamos a definir lo que vamos a hacer. Digamos que vamos a dividir 25 entre 38 y lo queremos expresar como un porcentaje. Entonces, punto 2 para dos decimales dentro del porcentaje y el signo de porcentaje. Cerramos el fstring, cerramos el método print y ejecutemos hasta allí. Observamos que nos presenta esta división, pero como un porcentaje. También lo podríamos hacer de forma directa si tuviéramos los decimales. Por ejemplo, la cadena, el porcentaje es 2 puntos. Y aquí definamos
que si fuera, por ejemplo, 0.125, 2 puntos, punto 2 porcentaje, cerramos el string, cerramos el método print y ejecutamos. Cuando se imprime información, se hace necesario en algunas ocasiones que esa información quede tabulada. Entonces, los fstring nos permiten hacer ese mecanismo de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la variable valor, digamos que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, punto, 7, 8, 9. Y vamos a imprimir esta variable. Entonces vamos a imprimirla formateada. Y allí vamos a incluir valor. Cerramos el formato, pero vamos a colocarle unas barras para que podamos observar cómo se presenta esa información. Vamos a imprimirla hasta allí y la observamos encerrada entre unas barras. Vamos a darle formato. Ya sabemos que colocamos los dos puntos, punto, 2 y F para que sea flotante, dos decimales. Entonces, para abrir cierto espacio al lado izquierdo y que se note esa cierta tabulación, entonces inmediatamente después de los dos puntos le vamos a colocar qué ancho va a tener el espacio donde se va a ubicar la variable. Digamos que le vamos a colocar 12 y ejecutamos. Y vemos cómo se va abriendo un tabulado al lado izquierdo. Aumentémoslo, por ejemplo, a 20. Y observamos que ese tabulado se incrementa. Entonces, esta es otra de las ventajas de los fstring. Complementando lo que acabamos de decir, podemos ahora hablar de la alineación de ese texto en ese espacio que le estamos asignando. Entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior, vamos a copiarlo en esta celda. Pero entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a alinear ese texto de acuerdo a nuestra necesidad. Para ello utilizamos, si lo queremos alinear al lado izquierdo, utilizamos el signo menor que y ejecutamos y observamos que se ha alineado nuestro texto al lado izquierdo. Ahora, si lo quisiéramos alineado al lado derecho, que es la opción por defecto, utilizamos el signo mayor que. Y observamos que el texto queda alineado hacia el lado derecho. Si quisiéramos alinear nuestro texto al centro, entonces debemos utilizar el símbolo del acento circunflejo. Entonces, con este signo ya logramos que el texto se alinee al centro del espacio asignado. Se observa que en el proceso de alineación se dejan espacios en blanco. Entonces, si quisiéramos rellenar esos espacios, lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vamos a copiar este mismo ejemplo y lo vamos a pegar en esta celda. Entonces, para hacer un relleno, podemos utilizar, por ejemplo, el asterisco. Entonces lo colocaríamos inmediatamente después de los dos puntos y antes de el símbolo de alineación. Ejecutemos hasta allí y observamos que como nuestro texto está alineado al centro, se rellena con asteriscos a ambos lados. Vamos a alinear al lado izquierdo, utilizamos el signo menor que. Entonces el texto se alinea a la izquierda y se rellena con asteriscos al lado derecho. Vamos a alinear al lado derecho y efectivamente el texto se rellena con asteriscos al lado izquierdo y nuestro texto alineado al lado derecho. Los fstring también nos permiten expresar números en notación científica. Por ejemplo, vamos a imprimir una cadena formateada
este número. Entonces, 2 puntos, punto 2e. Con este formato ya le estamos indicando que lo queremos expresar en notación científica. Cerramos la cadena y cerramos el método print. Y observamos que el número queda expresado en notación científica. Podemos cambiar este 2 por 6 y miremos qué sucede. Entonces va acomodando la presentación del número mediante notación científica.